nos guíes con tu palabra hoy, que llegue a nuestro corazón y sea sellada a través del Espíritu Santo, que seamos redarguidos por tu palabra, confrontados, desafiados o tal vez disciplinados, Señor. Pero rogamos que seamos fieles a ella. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero esta mañana cerrar me hicieron una pregunta y es válido cuando después de un mensaje surge una pregunta, aclarar algo para poder socializarlo. Son dos preguntas. Una de los jóvenes me decían, pastor, pero cuando usted dice que estudiar, bueno, es más importante Cristo que estudiar, no lo entendí muy bien. ¿Significa que no estudio o estudio poquito? ¿O que, cómo interpretamos eso? Vayan por favor a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer los versículos y simplemente voy a dar solo una explicación. Dice capítulo 3, versículo 4. Dice Pablo a la iglesia de Filipos: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta ahí Pablo está diciendo lo siguiente: yo he estudiado mucho, tengo muchos títulos, he hecho este trabajo y los tengo. Y dice Pablo, me siento orgulloso de eso en la carne, ¿no? Es decir, alguien podría decir eso. Pero la segunda parte es lo que quiero explicarle a los jóvenes. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Eso es ganancia? Sí. Tener títulos, estudio, es ganancia y le da más oportunidades laborales, oportunidades sociales, oportunidades en su hogar. Y es claro, Pablo está diciendo, sí, es ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente: si yo tengo los mejores títulos y no tengo a Cristo, eso es basura. No sirve, porque lo mejor que yo puedo tener en conocimiento es conocer a quién, a Cristo. Pero Pablo habla al revés y dice, si yo conozco a Cristo, lo que aprendí ya tiene gran valor. Porque conociendo a Cristo, todo lo que aprendo y estoy aprendiendo va a ir a un objetivo: honrar y glorificar a Dios y servir en la obra de Dios. Pregunto, ¿lo que estudió Pablo le sirvió? ¿Habló ante emperadores, reyes, gobernadores? ¿Y cómo hace alguien para hablar ante una persona de esa alcurnia? Tiene que tener un conocimiento previo, un entrenamiento. Pablo dice, ahora entiendo, y esto tiene valor, lo que aprendí, pero a la luz de conocer primero a quién, a Cristo. Jóvenes, lo que ustedes aprendan tendrá valor y no será basura si ustedes conocen primero a Cristo. Y eso tendrá un gran valor porque serán usados como el apóstol Pablo y serán embajadores de Cristo. Y un embajador, cuando llega a otro país, tiene que saber qué, la cultura de ese país, tiene que ser alguien ávido en esa área. Somos nosotros. Por lo tanto, jóvenes, si hay que estudiar, sí. ¿Jesucristo lo hizo? Sí. ¿Pablo lo hizo? Sí. Con un objetivo: honrar y glorificar a Dios a través de mi profesión, mi arte, lo que Dios lo ponga. Dios lo puso en ese lugar con un objetivo de honrarle a Él. Entonces cerramos ahí, digamos, la pregunta y quería aclararla en ese sentido, porque algunos se me fueron pensando, entonces voy a estudiar más poquito. No, hay que estudiar más y con más ahínco. La segunda pregunta era en cuanto a la adoración, y vayan a Juan capítulo 4, y ahí cierro. Entonces creo que la pregunta estaba contestada, ¿cierto? Bueno, muy bien. Para algunos jóvenes, y estamos orando para que algunos jóvenes saquen un buen puntaje en el IFEX en 1 de noviembre, logremos que ellos entren con sus becas, estudien lo que el Señor pone en su corazón y abra puertas, y yo oro para que ellos logren esos sueños en el nombre del Señor. Hay que soñar, muchachos, hay que soñar, hay que anhelar. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay que hacerlo, jóvenes. Los jóvenes tienen que soñar y soñar en grande a través de los ojos del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, ya hicieron, versículo 24, Juan 4, 24, discúlpeme, sí, yo dije 3, ¿no? 4:24, por favor, sí, correcto.
Y viene una gran pregunta. ¿Qué es la adoración? Y vimos, y aquí respondo, ¿qué es adorar? Y dice el Señor, mire la respuesta para que algunos me decían, bueno, pero si cantamos, eso hace parte, pero la adoración quiero cerrar con esto. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que, ¿qué? Dos condiciones. Una de las cosas que Dios le reclamó al pueblo de Israel, dice, este pueblo de labios me, ¿qué? Entonces, creo que hoy honramos con labios, cantamos, sí, pero su corazón está ¿qué? Ok, y dice el Señor, eso no me sirve, no me gusta, no me agrada. La verdadera adoración, aunque usted debe cantar, es del corazón. Por eso en Juan, Dios le dice, la verdadera oración es en espíritu y en verdad. Significa que es algo del corazón. Cuando habla del espíritu es de la llenura del espíritu, del control absoluto del espíritu para que usted tenga una relación directa con Dios. Y en verdad significa sin hipocresía, que salga verdaderamente de un corazón contrito y humillado. Me encanta el Salmo 51:17 y ahí cierro para que nos quede claro esto. Salmo 51:17, porque tenemos un grave problema con la adoración. 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu que, el corazón y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la verdadera adoración. Aquí ustedes no verán, y mis invitados hoy que nos invitan, nadie verá aquí saltando y gritando y hablando cosas extrañas y ocultas, misteriosas. ¿Alguno aquí habla el lenguaje de los ángeles? Si lo habla, debe estar en el cielo, no acá. Pero nada de eso verán acá, porque nuestra adoración es un corazón contrito, humillado y quebrantado. Ese es el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Por experiencia y como esposa lo hemos visto a veces, muchos años, hemos tenido la experiencia de personas que llegan, sí, pastor, ya me... Y le digo a mi señora, hay que tener cuidado con esa persona. Porque la experiencia nos ha enseñado que solamente es de boca, pero su corazón trae malas intenciones. Y es perfectamente, Dios nos muestra su camino y nos dice, esa persona, llámala al orden y si tienes que decirle a Dios, dile a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no está contrito y humillado, no hay una verdadera adoración. Y aquí vamos a aprender a adorar a Dios con un corazón contrito y humillado, quebrantado. Y dice, eso es lo que le agrada a Dios. ¿Debe cantar? Sí. Pero si canta muy fuerte no es porque usted sea más espiritual, no es eso. Es su corazón realmente lo que Dios mira. Cantemos, hace parte de la adoración, pero la adoración, recuerde, no es una actividad, es una actitud del corazón. Y quiero que ustedes llenen esta frase. Josué lo dijo, yo y mi casa, no, yo y mi casa iremos a la iglesia para aprender a adorar a Dios. Ese es el desafío. ¿Lo puede decir conmigo? Pero yo y mi casa iremos a la iglesia para aprender a adorar a Dios. El único lugar donde Dios quiere adoración es en su casa. Lo pueden hacer en su casa, pero Él buscó un lugar específico. Y también que su hogar sea también ese tabernáculo, ese culto, ese lugar de adoración. Los chicos que están arriba, ¿cómo van a aprender a adorar a Dios si no los traemos a la iglesia? Muy, muy, muy difícil. Y hago un paréntesis. Ayer los chicos vieron sobre la presión que ejerce el mundo sobre los jóvenes. Y yo le digo a los jóvenes y a mis hijos, a ustedes les tocó vivir un tiempo muy difícil, muy complicado. Yo lo que sufría joven depresión era jugar trompo, 5 huecos. ¿Quiénes jugaron 5 huecos acá? Amén. Pecadores. Muy bien. Pero la presión, a ver, pero los muchachos hoy, tenaz. Las redes, los TikTok, tienes que hacer esto, ponerte esto, pintarte esto, abrirte esto,
rayarte aquí, y la presión, y la presión, y la presión. Y esos muchachos les tocó un tiempo difícil. Es una época hipersexual. Cada mensaje en el internet, o en la WhatsApp, terrible. Yo digo a mi esposa, mira el perfil de esta persona, mira lo que mandó. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes yo qué hago en mi práctica? Hace poquito tuve, y es un testimonio, a una persona X que yo tenía muy bien presente atrás, y mandó un perfil de una señorita nada más ahí, yo, semidesnuda, creyente. ¿Qué es esto? Y eso yo ya le dije a mi señora, mira esto, ¿me haces un favor tú? ¿Qué, mi amor? Bórralo. Bórralo tú. Y lo borró. Imagínense la presión que tienen los jóvenes ahora. Entonces, si no los traemos para aprender a adorar, para tener las herramientas, para soportar como Sadrach, Mesach y Abednego, y lo que me interesa es decirles, estos tres jóvenes en Babilonia, aunque tuvieron una gran presión, ellos tuvieron una gran presión y revertieron esa presión. ¿Solos? No. Jóvenes, tienen que llenarse de la persona de Cristo. Jesucristo es la respuesta a todas sus necesidades, es la forma de vivir esta vida y es la forma en que ustedes se vuelven inquebrantables. Voy a decir algo a los jóvenes y cierro acá. Si usted es una generación de cristal, no más. Usted es una generación de Cristo. Pero si usted no tiene a Cristo, sí es una generación de cristal. El mundo se lo va a comer vivito y lo va a tirar por tierra y lo va a acabar y lo va a pisotear, y dice el mundo va a decir, y el siguiente, y este ya se fue para el infierno, y el siguiente, y este ya se fue para el infierno. Queridos jóvenes, ustedes son una generación de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ayer los jóvenes tuvieron un buen tiempo de jóvenes, y espero jóvenes no se lo pierdan. Vamos conmigo, por favor, y seguimos hablando acerca de cómo un creyente puede vivir de acuerdo a las Escrituras. Y hay mucho por decir, pero seguimos porque esto es vida cristiana, y quiero que vayamos, por favor, a nuestras Biblias en esta mañana, y vamos a estar allí en el libro de Gálatas. Por favor, ahí vamos a dejar el libro de Gálatas en esta mañana. Muy bien. Y cerrado aquí el preámbulo de nuestras dos predicaciones en cuanto a los jóvenes y en cuanto a la adoración, nos quedó muy claro en cuanto a la adoración. Quiero hablar acerca de servir. Y servir es un problema serio en la iglesia. Serio porque pues, es algo que nos cuesta bastante. Actualmente, en nuestro lenguaje diario, la palabra servir ya no existe. La hemos desaparecido en nuestro lenguaje, ¿cierto? Ahora, por decir los jóvenes, ¿en qué te puedo servir? ¿Han escuchado esa palabra en algún joven? Muy raro, ya esa palabra servir no existe. Ahora existe una palabra que dice exijo. Ni siquiera dice pido, sino ahora ¿qué? Exijo mis derechos. ¿O usted no sabe con quién habla? Palabras como esas. ¿No sabe quién soy yo? Todo eso lo hemos escuchado. Y ese lenguaje de servir ha desaparecido totalmente. Lo más triste es que a nivel secular ya no existe y en la iglesia está desapareciendo cada día más. Ahora, traje un dato bien interesante. Los que crecimos en el siglo pasado, jurásico, que ya no somos generación ni nada, yo no creo que ni somos nada, somos la generación perdida, por allá atrás. Me puse a buscar cómo nos crearon a nosotros para servir. Y yo recuerdo que yo vi una cátedra que se llamaba la Urbanidad de Carreño. Y los jóvenes, ¿y ese señor quién es? La Urbanidad de Carreño nos enseñaba a servir. Aparte de modales, que fue hecho para niños y adolescentes, también nos enseñaba cómo servir. Y esa palabra, por ejemplo, hoy en día no se ve. Los colegios ya no ven esa cátedra, ¿no? Ven cátedras diferentes, aún más, abro un paréntesis. Ustedes vieron que la Corte Constitucional esta semana dio la orden que los colegios públicos no pueden tener direccionamiento religioso. Sencillo. Entonces, cada colegio tiene que crear las estrategias para hablar
en general y en genérico acerca de la religión, pero no puedo hablar la palabra religión como cátedra o orientación explícita, por decir algo, católica, cristiana, mormona, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis. Entonces, cada día las brechas y los obstáculos para nosotros va a ser más difícil y predicar el evangelio, servir igual. Pero vuelvo al punto. La Urbanidad de Carreño fue escrita en el año, imagínense, me puse a buscar ese, 1853. ¿Quién nació en esa época? No, nadie. El señor Carreño lo escribió en esa época, fue la primera edición, y para quienes me acompañan aquí que son de Venezuela, el señor era de Caracas. Imagínense eso. La Urbanidad de Carreño se generalizó en Latinoamérica porque creaba un espacio de servir. Recuerdo yo que mi maestra me decía que uno de los capítulos de la Urbanidad decía que cuando usted vea a una persona, una anciana pasando una calle, ¿usted qué tiene que hacerle? Zancadilla. Ah. Ahora, ¿qué sucede con los muchachos? Permiso, permiso, permiso. La pobre señora se tambalea y los muchachos, ¿por qué le digo que permiso? Ni siquiera permiso, porque van. No saben quién está ni a la izquierda ni a la derecha. Si había una anciana, un ciego, un sordo, un mudo, qué sé yo, nadie. La Urbanidad decía que usted tenía que parar, darle el brazo y ayudarle a cruzar la calle y ya después seguir su camino. ¿Usted ha visto eso? Desapareció. El lenguaje de servir desapareció a nivel secular del mundo y ahora cada uno defiéndase como pueda. Nada que hacer. De tal manera que esa palabra desapareció y yo recuerdo que era a ayudar a llevar un mercado. Yo recuerdo que había un capítulo y decía, si usted ve a una persona cargando su mercado, usted para y le ayuda ¿a qué? A llevar. ¿A qué? ¿Ahora usted ha visto eso? Nada, nadie. Ya lo ven con la lengua afuera, con los bolsas del mercado y nada que hacer. Ahí está. Hemos perdido eso. Y suena un poco gracioso, pero sabe que dentro de la iglesia también. La iglesia también se contamina de ese pensamiento secular y el mundo y sus modas y sus presiones nos indican que simplemente usted debe seguir su camino. Es decir, yo primero, yo segundo, yo tercero. ¿Por qué servimos? Y hago esa pregunta hoy. ¿Por qué servimos? Hay tres formas por qué servimos. Primero, por interés. Yo le sirvo a tal persona porque sé que esa persona sabe o tiene o trae o se pone y sé que puedo sacar algo que un beneficio y le sirvo. Eso es mezquino. Eso es odioso. Eso es pecado. También puedo servir por un interés económico. Yo te sirvo, pero ¿cuánto me vas a pagar? Y lo hago simplemente por un interés económico. Que si llegase el momento que no exista esa situación económica, la persona ya no les ¿qué? Ya no sirve más. Dice, hasta aquí me sirves, ya no tienes dinero. Hay una canción del maestro Villamil, ¿recuerdan? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Qué dice? Principio del actual. Ay, vea, bien. Así es. El maestro Villamil le compuso eso como en los años 60. Y todavía seguimos con el mismo tema. Servimos por un interés. Tercero, servimos por una presunción. Yo sirvo para que me admiren o para que siempre digan hermano, pero sin ti no seríamos nada. Y se la creen. Entonces, son cosas en las cuales se pueden infiltrar en su vida como creyente y en la vida de la iglesia. Y el Señor dice, no, son motivaciones equivocadas que no pueden existir en su vida y no pueden estar en su vida en ningún momento. ¿Qué es servir? Y el Señor creo que lo resume en una sola frase. Servir es ocuparse de los demás. Eso es servir, ocuparse de los
demás, no el yo. Cuando uno llega a la iglesia y pasa por esa puerta, la pregunta es, tal vez usted traiga congojas, dolor, desolación, pero apenas pase esa puerta, le voy a pedir un favor, déjelas ahí y entre con la actitud de decir, Señor, vengo a adorarte. ¿Han escuchado esa canción, ese himno? ¿Vengo qué? Vengo a adorarte, vengo a bendecirte por todos tus favores, vengo a alabarte, abriré mi boca en alabanza, vengo a hacer mi oración más profunda de gratitud. Y Señor, y finalmente, ¿qué quieres que haga hoy en la mañana? ¿Cuántos jóvenes necesitan de un abrazo santo? ¿Cuántos niños necesitan de un abrazo santo? ¿Cuántas damas necesitan de las damas un abrazo santo? ¿Cuántos caballeros necesitan de una estrechez de manos y de un abrazo santo? Y decirle, Señor, úsame hoy. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser útil en este lugar? Yo siempre he dicho, yo no quiero conejos en la iglesia, quiero ovejas. ¿Qué hacen los conejos? Apenas termina el servicio, se van. Yo he tenido que perseguir a algunos. Y dirán, el pastor está loco, ¿qué le pasa? Yo quiero ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Esperan a su pastor. Y las ovejas se pegan. ¿Usted alguna ha visto? Bueno, algunas las descarreadas, pero aquí no hay descarreadas, ¿cierto que no? Ninguna. Pero ¿qué hacen las ovejas generalmente? ¿Cómo están? Pegaditas, ahí van y van y buscan al pastor y comen y ahí van, ahí van. Y yo digo, yo no quiero conejos. ¿Cómo andan los conejos? Adiós. Correcto. Las ovejas son dependientes, quieren a su pastor. Ahora, mi anhelo es saludarlos a todos. A veces no puedo saludarlos a todos. Y no quiere decir que yo sea odioso o no le amen el Señor. Lo que pasa es que usted se fue muy rápido. Pero sí trato de saludar a la entrada y a otros. Y si alguno no es saludado, perdóneme, discúlpeme. No es una apatía o una empatía o una falta de cortesía. A veces hay hermanos que me cogen, pastor, tal cosa, y claro, tengo que escuchar o aquello. Pero no salga tan rápido. Le animo porque parte de servir es quedarme y decir, ¿hay alguien que me necesite? Señor, ¿hay algo que pueda hacer antes de terminar el servicio? Y hay muchas cosas por hacer que luego vamos a ir descubriendo. La iglesia se ha vuelto un yo. Yo vengo a alabar, yo vengo a adorar, yo vengo a que me sirvan, yo vengo a escuchar y yo me fui. Y prevalece el yo. Lo que más el Señor anhelaba de sus discípulos, que era comunión. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo conocerán que ustedes son míos? Por su amor. Por su amor. El amor cohesiona, pega, une. Y ustedes saben que el amor es el motor de la iglesia. Si no hay amor y estamos cantando sin amor, eso es ¿qué? Ruido. Ruido. Si no hay amor y tenemos una clase de excelente exposición, como las que tuvimos hoy con los maestros, Carlos, mi esposa, Jonathan, y son, pastor, qué enseñanza. Pero si no hay amor, es como címbalo que retiñe y no hay nada. Si esta iglesia no tiene el concepto de servir con amor, no sirve. Recuerde el Señor a la iglesia que escribió en Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuál iglesia? Has hecho muy bien las cosas. Éfeso, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? Eres buena. Tienes los baños súper. Tienes las sillas muy bien organizadas. Tienes funcionando el ventilador. ¡Ah! Pero has dejado tu primera. ¿Y qué es más importante? ¿Tener el baño limpio? Es importante, pero es que el amor.
Si la iglesia no se mueve por amor, esto no sirve de nada. Un escritor decía muy claramente que el único ejército que deja atrás a sus heridos es la iglesia. Es la iglesia. Hay un hermano desvalido, sin trabajo, sin comida, o tal vez desanimado. ¿Qué hacemos? Pues que se las arregle o simplemente oramos y Dios te bendiga y lo despedimos. Hay que recoger esos heridos. ¿Quién los hace? ¿Solo el pastor? Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Dice, quiero mostrar con esto que el ámbito de servir, y con todo cariño y respeto le digo a César y a los, no es solo servir un tinto. La dimensión de servir es mucho más allá y lo vamos a ir descubriendo. Eso es una actividad, pero servir es el amor que brota de mí para decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí en este lugar? Yo he visto personas nuevas llegando a la iglesia, pero mis queridos hermanos y hermanas antiguos, veo que no los saludan. Y veo algunos nuevos por ahí así parados como un hongo. Y voy a decirlo con todo cariño. Y veo a otros hermanos abrazados así, riéndose. Y el hermano, la persona nueva, ¿qué vamos a hacer? ¿Es correcto? La dimensión del servicio y del amor es decirle, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Soy yo, fulán, ta, ta, ta. No le pregunte la declaración de renta, no es eso. ¿Ya declaraste en la DIAN? No. Simplemente dile, bienvenido, ¿te dieron tinto? No alcanzó el tinto. Espera, voy a la cocina, ¿quedó algún pancito? Sí, ¿quieres un pan? Bueno, gracias. ¿Usted no sabe lo que puede hacer un tinto? Mire, voy a contar una historia en la otra iglesia. Había un hombre muy recio. Dejaba a su esposa en la iglesia y él se cerraba en el carro y se iba, o se iba. Yo siempre lo saludaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le va? Y empecé a saludarlo cada domingo que dejaba a su esposa. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cuándo nos vas a acompañar? Nunca. Las respuestas eran bastante groseras. Yo creo que en otra cosa, me dijo otras cosas muy groseras y yo diría de pastor, que se queme. Ah. Y el Señor me puso uno en mi corazón, yo llévale un tinto de la iglesia. Me acerqué un día, un tintico, y el hombre era tintero. Entonces, como que entre la rabia y su orgullo, como que, bueno, sí, gracias. Cada domingo salía y le llevaba un tinto para cortar el cuento. Este hombre un día entró por la iglesia, por la puerta. Yo estaba predicando, porque él me dijo, yo nunca pondré un pie en ese lugar. Así me lo dijo. Era muy grosero. Su esposa lo vio y era nerviosa porque ella pensó que venía a hacer un escándalo, qué sé yo, pero ella era mi amigo. Se sentó y al terminar el servicio le dije, me alegra verte. Pastor, gracias. Porque fue su amor el que me tiene acá. ¡Wow! Yo nunca pensé que fuera a pasar eso. Solo el amor, el servir, el llevar, el dar, el de estar dispuesto a dar un minuto más en la iglesia, no saben que eso marca la diferencia. Podemos hacer mucha Biblia. Mire, yo voy a decir algo acá. Doctrina, somos muy doctrinales, somos bautistas. Alabanza solemne, oraciones sentidas. Pero si no hay amor, no hay nada. No sirve. Es el amor de Cristo que nos identifica y que tenemos que contagiar a todos y que nos debe animar a todos. Tal vez, diría yo, el tinto, el pan, gracias a todos los que participan. Además, un paréntesis, tengo que dar un aplauso, porque antes era, perdónenme la expresión, una rogadera para que allá se anotaran. Ay, por favor, no. Ahora veo que hay mucho amor y se anota. Y yo le dije a mi señora, mira, ya no hay cupo. Qué bien. ¿Eso es qué? Amor.
Amor, servicio, ahí estoy. Ahora, yo sé que tienen que traer 90 mogollas deliciosas. 100 mogollas, se fueron todas, yo creo que deliciosas. Pero yo me la comí con uvitas deliciosas. Pero es el amor el que nos debe mover en eso. Podemos saber mucha Biblia, podemos tener muy buena doctrina bautista, pero si no nos mueve el amor, nada que hacer, no sirve. Ahora, vamos a ver algunos aspectos bíblicos acerca del servicio. Vamos a mirar un componente del servicio y voy a ver el número 1 hoy nada más, porque son bastantes. Pero nuestro versículo lema y va a ser el de yo y mi casa serviremos a Jehová. Vayan allá a Josué, antes de ir nuevamente a Gálatas que les dije. Y ese es el desafío y también vamos a estar viéndolo al final, al comienzo, pero en Josué, vayan al libro de Josué. El capítulo 24, versículo 15. Y dice así lo siguiente. ¿Lo tienen conmigo? Si malos os parece servir a Jehová, servicio, escogeos hoy a quien sirváis. Un buen desafío, ¿no? ¿Usted a quién está sirviendo hoy? No sé. Pero el objetivo de estos estudios es que usted aprenda a servir a Dios. Cuando usted tiene el corazón de Cristo y tiene a Cristo, va a poder servir. Antes no, es muy difícil. Ahora, mire lo que termina acá. A quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra detrás. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. El objetivo es que ustedes puedan reproducir esto en la vida de sus hijos, de la familia. Yo siempre le insisto a mis hijos, van a servir en la iglesia. No sé en qué, yo sé sí en qué. Ya tengo a mis 2 hijos trabajando en el Ministerio de Comunicaciones, ahí están. Siempre el objetivo es decirle a los chicos, involúcrense, hay que aprender a servir. Recuerden la urbanidad de Carreño. Volvámosles a enseñar urbanidad de Carreño bíblica, que hay que servir, que hay que amar, que hay que estar dispuesto al otro. Recuerde que servir es ocuparse de los demás. Y Josué la tenía clara, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Servir a Dios significa cuando uno dice, le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda... Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor produce servicio. Porque nadie te tiene que decir, haz esto. Si es así, no hay amor. El amor es el impulsor, es el motor, la gasolina que te dice, ese hermano está en necesidad. El pastor necesita oración, pidió oración, lo voy a hacer. Este hermano, esta hermana, esta familia, hago un paréntesis. La iniciativa de nuestra canasta de amor. ¿Usted no sabe cuántas familias han sido bendecidas de la iglesia? Pastor, ¿en la iglesia hay necesidad? Pero por supuesto. Ustedes no saben lo que hemos podido bendecir. Ahora, alguien me hizo una pregunta esta mañana que yo quedé un poco también frío. Pastor, ¿y si alguien me pide ropa del banco de ropa de la iglesia, se la damos? Claro, mi respuesta, pero yo quedé pensando, wow, si ella me hizo esa pregunta, significa que alguien ya le hizo la pregunta. Significa que hay alguien que tiene ¿qué? Necesidad dentro de la iglesia. Pastor, pero estamos en el barrio Contador y eso no dice nada, solamente estamos geográficamente acá, pero muchos de nuestros hermanos viven en otras periferias y en otras necesidades que no podemos olvidar que solamente venimos a escuchar Biblia, venimos a vivir la Biblia, a vivir a Jesucristo. No tiene sentido cada domingo sentarme sin ser útil. Tengo que ser útil. Y vuelvo y digo, dejo la puerta abierta. Si alguien necesita ropa, no es vergüenza.
con todo el amor como iglesia. Ivonne está haciendo un trabajo lindo, planchando, limpiando, desechando lo que no decir, dejando que de tal manera, necesito un pantalón. Ven. Aquí hay jóvenes que están en una situación difícil. No tienen trabajo, están en una situación complicada, los chicos, y, ay, pero pastor, no tengo ni para el Transmilenio, pero bueno, aquí hay una mano abierta. Nuestros jóvenes necesitan de nuestro amor también y de nuestras oraciones. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión. Veamos el primero. El primer aspecto de servir bíblicamente está en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Y aquí termino con esta introducción en cuanto al servir, por qué es tan importante. En Gálatas capítulo 5, versículo 21. Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pastor, yo soy muy maduro en la fe. Muéstrame tu fruto. No, yo tengo un gran talento. No me sirve. Dios me dio un don. No es signo de madurez. La madurez se mide cuando tengo el fruto del Espíritu. Los dones y los talentos. Un talento es, por ejemplo, la gran capacidad de cantar, que sobrepasa a cualquiera. Pero el don es aquel, voy a tomar un ejemplo, y yo sé que es con amor, a nuestro hermano Fernando. Él no tiene ni idea de cantar. Y un día lo invitaron y dijo, pues yo, pastor, ¿qué hago ahí? Párese acá. Y Dios le ha dado el don. El don. Los dones son sobrenaturales. Y escúchelo cantar, ¿cierto, hermano Carlos? No estoy diciendo nada diferente a la realidad. Y está aquí nuestro hermano, pero puede tener ese don, pero ser un rebelde. ¿Eso es madurez? No, pero tiene el don que Dios le ha dado para que lo ministre en la iglesia. El fruto del Espíritu significa que usted es maduro, significa que usted tiene el carácter, no solo en cuanto a rectitud moral, sino a virtudes en su vida. Ahí están las virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Son virtudes que significa que usted es maduro, significa que usted tiene ya un estilo de vida que lo identifica. Vivir la vida cristiana es un estilo de vida, es vivir a Cristo en mí, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Es Cristo en lo moral y en sus virtudes en mí. Ese es el fruto del Espíritu. Y entonces hagamos énfasis en dos, que es en cuanto a servir. El primero es el amor. ¿Sí? Aquí está de primeras. El primer fruto es amor. ¿Por qué? Porque usted puede servir sin amor. Sí, claro, por supuesto. César me puede traer un tinto sin azúcar. Yo se lo traje, pastor, pero me lo trajo sin amor. Y la azuquita, César, pídala en la cocina, pastor. Y yo humildemente le digo, bueno, ¿yo puedo servir sin amor? Sí. ¿Yo puedo adorar sin ser un verdadero adorador? Sí, porque el Señor dice que este pueblo de qué? De labios me honra. ¿Yo puedo moverme como una hormiguita sirviendo? Sí, pero sin amor, sí. Y siempre he dado el ejemplo, algunos no son mis sugieres, pero algunos pueden servir y decir, esa cargadera de panes y esos chinos mocosos allá para llevar eso arriba y sube y baja escalera, yo no tengo ni rodillas. Y ojalá esto sea pronto y se venga el Señor por mí. Y empezamos a no hacerlo con qué. Yo no lo digo por mis sugieres, pero ustedes pueden ver que mis sugieres cuando los atienden con qué. Esa sonrisa y el besito y la cosa, ósculo santo, ¿no?
un beso santo, respetuoso, y luego le dice, yo he visto por ahí algunos, no, no quiero tinto, quiero agüita, de malas, le tocó eso. No, ¿qué dice? Espere, se lo trae. Llega alguien a destiempo y le digo, César, ¿hay algo? Sí, pastor, ¿me le traes? No diciendo, no, ya se acabó, de malas. ¿Para qué no llegó qué? Temprano. Aquí come el que llega temprano. No, no. Llegan mis jóvenes a veces tarde y, ¿quieres un tinto? Sí, pastor. Ahí va. Jesús, ¿te trajeron el tinto que dije? ¿Y el pancito? Amén, hermano. Gracias. Y Jesús, muy, muy lindo, Jesús ahí, el joven, pastor, no pude llegar temprano por esto y aquello, y qué chévere. A mí me encanta eso porque no es que pida explicaciones, que quiero saber de sus vidas. ¿Qué les afana? ¿Qué les... Y entonces le dije, ven, quédate, ¿quieres tintico? Y allá llegó y listo, amén. Amor en acción. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y luego viene el otro fruto que quiero mostrarles ahí, es bondad. Una de las dimensiones de servir es bondad. ¿Ser qué? Bondadoso. Ese es un estilo de vida. Entonces, una de las dimensiones o aspectos bíblicos de servir es que es un fruto del Espíritu. Si usted no está desarrollando ese fruto de bondad, la bondad es que servir. Eso es bondadoso, ¿cierto? Alguien que da, alguien que está pendiente. Siempre hay personas muy ¿qué? Bondadosas. Y eso es servir. A veces vuelvo y repito, quiero que se quiten el chip de decir, servir es coger la escoba. Sí y no. Servir es una dimensión mayor dentro de la vida del creyente. Servir es un fruto del Espíritu que está sellado con amor y tiene que desarrollar la bondad. Y aquí digo lo siguiente, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque por naturaleza no nos gusta servir. Ahora nos gustan que ¿qué? Tráigame, deme, exijo, aquí te espero. ¿No han escuchado esa frase? Aquí te espero. Por naturaleza somos hijos de ¿qué? De ira. Es decir, que viene en nosotros la iniciativa de servir. No. ¿Somos qué? Egocéntricos. Pero hasta que viene Jesucristo a mi vida y comienza a vivir Cristo en mí a través del Espíritu Santo y a desarrollar ese fruto del Espíritu, entiendo que yo debo ejercer en amor el servir. ¿Por qué? Porque si usted no lo tiene en ese orden, no va a poder servir en la iglesia, le va a costar, le va a doler. Y finalmente dice, yo me voy, yo no vengo a servirle aquí a nadie. Yo escuché una vez una frase de una hermana y dijo, si en mi casa no hago nada, ¿por qué aquí tengo que hacerlo? Y yo, está bien, hermana, Dios la bendiga. ¿Por qué nos cuesta servir? Porque Cristo no está en mí. Porque Cristo no está en mí. Cuando Cristo está en mí, produzco el fruto del Espíritu, tengo un amor intenso por la iglesia y le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde tengo que servir? Bueno, el Señor te dice, tienes que barrer la iglesia. Señor, yo nunca he cogido una escoba, pero el amor te enseña a coger una escoba. Tuvimos una experiencia con mi esposa, un ejemplo. Llegamos a visitar a un amigo y nosotros nos hospedó y llegamos y mi señor y yo somos muy acuciosos y buscando en toda una escoba para barrer. Aquí esta casa no tiene escobas. Y mi hermano Mario se ríe y me dice, ven Mauricio, tengo que decirte algo. Es que aquí viene más tarde María. Sí, no te preocupes. Ya llegó María. Y a las 10 de la mañana se prendió una máquina, un robot, empezó a barrer todo. Y él decía, por eso aquí no hay escobas. Y nosotros, ay, qué pena, pidiendo escobas para barrer. Tal vez usted no conozca una escoba,
pero Dios le va a enseñar en el amor qué es una escoba. Hay mucho por hacer en la obra. ¿Presumimos de ser maduros espiritualmente porque conocemos Biblia? No, eso no es madurez. Eso es conocimiento. ¿Sabe qué dijo Pablo? El mucho conocimiento, ¿qué? Pero el amor edifica. ¿Quiere ser maduro? Produzca el fruto del Espíritu en amor y comienza a ser bondadoso. Que el Señor nos ayude a descubrir poco a poco. Hasta ahora voy en el punto 1, pero tenemos de aquí hasta que vuelva el Señor. Pero la idea mía es que afirmemos todos estos principios bíblicos de cómo vivir, cómo tener un corazón de acuerdo a las Escrituras. A veces solo somos oidores, sino hacedores. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y a entender que el principio de servir es un principio que el Señor Jesucristo practicó y vivió y quiere que lo vivamos al día de hoy. Hermanos, tal vez la presión del mundo te indica que no debes servir a nadie. Ahora los jóvenes les enseñan a ser autocráticos, independientes. Yo no serví para nadie, servir acá, yo no me humillo, yo no bajo la cabeza, me prefiero tirar el puesto e irme y yo no le voy a este jefe, no. No, ese no es un creyente maduro que tiene un fruto del Espíritu. Creyente maduro es que dice, sí Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, Pablo le dice, siervos, sed obediente a vuestros, ¿qué? Amos. Eso es servir. Que el Señor nos ayude. Amado Padre, gracias damos, Señor, por esta mañana. Y permítenos ir poniendo esto en nuestra mente y corazón. Saber, Señor, cómo quieres que yo sirva. En la forma correcta, en la forma precisa, en la forma santa, Señor. Que nuestra iglesia sea identificada por el amor que necesitan los de afuera y por los que necesitan aquí adentro. Damos gracias, Señor, y llévanos con bien en el día de hoy. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un buen tiempo en familia. Que Dios les guarde.